Nunca imaginé que una tarde cualquiera en mi propia casa se convertiría en el recuerdo más intenso de mi vida. Para mí, Clara siempre había sido la amiga de mi mamá. Desde niño la veía llegar a las reuniones familiares, elegante, siempre con esa sonrisa que parecía iluminar cualquier lugar. Crecí saludándola con respeto, escuchando cómo ella y mamá se reían de anécdotas pasadas. Era una figura cercana, casi como una tía, pero el tiempo cambia la manera en que vemos a las personas. Cuando cumplí 19 años, algo dentro de mí comenzó a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. La forma en que Clara se acomodaba el cabello detrás de la oreja, el sonido de su risa, incluso la manera en que me miraba cuando hablábamos. No era una mirada común. Había en sus ojos un destello que me hacía sentir observado de una forma diferente, como si me descubriera en lo más profundo. Todo sucedió una tarde calurosa. Mamá había salido a hacer unas compras y Clara decidió quedarse en la casa. Yo estaba en la sala, hojeando un libro, cuando ella se sentó a mi lado. Al principio fue casual. Hablamos de música, de viajes, de cómo el tiempo parecía pasar volando. Pero poco a poco la conversación tomó un matiz distinto. Clara me hacía preguntas más personales y yo, nervioso, respondía intentando parecer más maduro de lo que en realidad era. Recuerdo con claridad el instante en que se inclinó para mirar lo que yo leía. Su brazo rozó el mío, y esa leve cercanía encendió un cosquilleo en mi piel. Sentí su perfume invadiéndolo todo, una mezcla de frescura y algo dulcemente provocador. Por un segundo, el silencio se apoderó del ambiente. Ella levantó la vista y me encontró con los ojos abiertos, inmóvil. Me sostuvo la mirada más de lo normal, y en ese cruce entendí que no estaba solo en lo que sentía. El clímax llegó cuando Clara, sin apartar sus ojos de los míos, sonrió con un gesto enigmático y dijo en voz baja: «Javier, algunas aventuras no se buscan, simplemente llegan». El aire se volvió espeso. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, como si las palabras hubieran desatado algo que ambos estábamos evitando nombrar. La atracción se volvió imposible de negar. No hubo necesidad de más explicaciones. Su mano se posó suavemente sobre la mía, y esa simple acción encendió en mí un torbellino de emociones que jamás había experimentado. En ese momento entendí que estaba cruzando una línea invisible, peligrosa, pero también llena de un magnetismo imposible de resistir. El tiempo pareció detenerse. Todo lo que existía era su mirada, su cercanía y la certeza de que algo había cambiado para siempre. El sonido de la puerta principal nos sacó del hechizo. Era mamá, regresando antes de lo esperado. Clara se levantó con calma, como si nada hubiera pasado, y me dedicó una última mirada cargada de complicidad. No dijo más, pero en su sonrisa había una promesa silenciosa. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que había vivido el inicio de algo prohibido, de una aventura que nadie debía conocer. Y aunque no sé hasta dónde podría llegar, lo cierto es que desde aquel día comprendí que mi vida ya no sería igual. Clara no era solo la amiga de mamá. Era el secreto más intenso que jamás había tenido. Después de aquella tarde, no podía dejar de pensar en Clara. Cada gesto, cada mirada suya se repetía en mi mente como un eco imposible de silenciar. Al verla en casa otra vez, unos días después, sentí que mi corazón se desbocaba. Ella, en cambio, parecía tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Pero en el fondo sabía que ambos guardábamos el mismo secreto. La conversación fluyó con naturalidad, pero en sus ojos había un brillo distinto. Cuando mamá salió un momento al patio, quedamos solos en la sala. Clara se inclinó para tomar una taza y su perfume volvió a envolverme. Esta vez no aparté la mirada. La seguí, dejando que notara mi interés. Su sonrisa fue leve, casi imperceptible, pero cargada de complicidad. Con el paso de los minutos, la tensión creció. Sus palabras eran suaves, pero cada una parecía tener un doble sentido, como si me retara a dar un paso que aún no me atrevía. En un momento, al corregirme un detalle en el libro que leía, apoyó su mano sobre mi hombro. El contacto fue breve, pero suficiente para hacerme estremecer. Sentí que el aire se espesaba de nuevo. Ella me observaba con calma, como quien tiene el control de la situación, y yo me descubrí deseando que el tiempo se detuviera. El roce de su piel era apenas un susurro, pero en mi interior la intensidad crecía, como un fuego que no encontraba salida. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa que jamás olvidaré.
Se acercó lo suficiente para que pudiera escuchar su respiración y me dijo en un murmullo: «No tienes idea de lo que estás provocando, Javier». Esa frase me atravesó por completo. Fue como si hubiera abierto una puerta de la que ya no había retorno. Y aunque la distancia entre nosotros todavía era pequeña, la intensidad de aquel instante me hizo sentir que todo podía suceder en cualquier momento. Los días siguientes se volvieron una especie de tortura deliciosa. Cada vez que Clara venía a casa, mi mente se llenaba de recuerdos de aquella frase suya, como un veneno dulce recorriendo mis venas. No tienes idea de lo que estás provocando. Esa tarde, mamá salió a hacer un encargo y me pidió que acompañara a Clara mientras regresaba. Nos quedamos solos en la sala. Ella llevaba un vestido ligero, y el sol que entraba por la ventana dibujaba su silueta con una claridad imposible de ignorar. Yo intentaba concentrarme en la conversación, pero mis ojos se escapaban hacia ella una y otra vez. Clara lo notaba, y lejos de incomodarse, parecía disfrutarlo. «¿Siempre eres tan callado, Javier?», preguntó con un tono juguetón. «No cuando quiero decir algo importante», respondí, sorprendiéndome a mí mismo por el valor que de pronto me invadía. Ella arqueó una ceja y sonrió, como si me estuviera midiendo. Se levantó despacio y caminó hasta el estante de libros, rozando con sus dedos los lomos uno por uno. Su andar era elegante, pero había en cada movimiento un aire de provocación calculada. Yo la seguía con la mirada, sintiendo cómo la tensión se hacía insoportable. Cuando se giró hacia mí, ya no era la amiga de mamá que yo había conocido toda la vida. Era una mujer consciente de su poder, y yo un joven atrapado entre el miedo y el deseo. Clara se acercó hasta quedar a pocos pasos. «¿Tu madre confía tanto en ti?», dijo bajando la voz. Y yo también debería hacerlo. Su cercanía me nublaba. Podía sentir su respiración tan cerca que me mareaba. No pensé, no razoné. Solo levanté mi mano y rocé suavemente la suya. Ella no se apartó. Al contrario, entrelazó sus dedos con los míos. Ese pequeño gesto encendió todo. Mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho, y por primera vez sentí que estaba cruzando una frontera que ya no podría deshacer. Clara me sostuvo la mirada, firme, intensa, y en sus labios apareció una media sonrisa cargada de peligro y promesa. El sonido lejano de un coche entrando en la calle nos devolvió a la realidad. Clara se separó apenas, soltando mi mano con calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero antes de alejarse, se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera escucharla. «Esto apenas comienza, Javier». Su voz quedó resonando dentro de mí mucho después de que se marchara. Supe, con una certeza imposible de negar, que estábamos atrapados en un juego prohibido, y que cada vez iba a ser más difícil detenernos. El destino, o quizá la coincidencia, decidió poner la prueba más grande frente a mí. Una mañana, mamá anunció que debía viajar por trabajo durante un par de días. Lo dijo con naturalidad, sin sospechar que sus palabras caerían sobre mí como un golpe de realidad. Clara seguramente pasaría a visitarla como de costumbre, y esta vez yo estaría solo en casa. La primera noche, apenas el reloj marcó las 9, escuché el timbre. Era ella. Vestía de un modo sencillo, pero sus ojos hablaban con la misma intensidad de siempre. Entró como si conociera de memoria cada rincón, pero el silencio que nos rodeaba era distinto. No había voces, no había distracciones, solo nosotros y un secreto latente. Nos sentamos en la sala, pero el ambiente estaba cargado de algo imposible de ignorar. Hablamos de todo y de nada, como si las palabras fueran solo una excusa para retrasar lo inevitable. Cada risa, cada mirada sostenida era un paso más hacia el abismo en el que ambos queríamos caer. En un momento, Clara se quedó en silencio. Me miró fijamente con esa expresión suya que mezclaba ternura y peligro y susurró: «¿Sabes lo que significa que estemos aquí solos?». No respondí. No había nada que decir. Solo me incliné hacia ella y lo que hasta entonces había sido un juego de miradas y palabras se convirtió en algo tangible. Su mano buscó la mía y no la soltó. El beso llegó inevitable, como una verdad guardada demasiado tiempo. Lo que ocurrió después no necesita detalles. Tuvimos sexo. Fue una sucesión de suspiros, de caricias y confesiones silenciosas. Cada gesto rompía un límite. Cada instante nos hundía más en ese secreto que ya no tenía vuelta atrás. Entre la penumbra del cuarto y el latido acelerado de mi corazón, descubrí a Clara de un modo que jamás había imaginado. Esa noche el tiempo se deshizo. No existía el reloj. No existían las paredes de la casa. Ni siquiera la idea de lo prohibido. Solo estábamos ella y yo.
entregados a algo tan peligroso como inevitable. El sol de la mañana entraba tímido por las cortinas cuando abrí los ojos. Clara estaba a mi lado, envuelta en una sábana blanca que caía delicadamente sobre su piel, dibujando su silueta de una manera que me robó el aliento. Ella, medio adormilada, me sonrió con esa calma que parecía convertir lo prohibido en algo natural. «Buenos días, Javier», murmuró con voz suave, acariciando con la mirada cada rincón de la habitación. Por un instante me quedé en silencio, admirando la escena. No parecía real. La amiga de mamá, aquella mujer inalcanzable durante años, estaba allí, conmigo, compartiendo el secreto más peligroso y a la vez más emocionante de mi vida. Clara se levantó con la sábana enredada alrededor de su cuerpo, como si jugara a ocultar y revelar al mismo tiempo. La seguí hasta la cocina, donde la luz de la mañana bañaba todo con un aire de complicidad. Ella se movía con gracia, improvisando un café, pero cada gesto suyo estaba cargado de intención. «¿Y ahora qué haremos con este secreto?», preguntó, girándose hacia mí con una sonrisa traviesa. No necesité responder. Me acerqué despacio, la rodeé con mis brazos y antes de que pudiera decir otra palabra, la besé con la misma intensidad de la noche anterior. La taza quedó olvidada sobre la mesa mientras la sábana resbalaba lentamente de su hombro. El segundo encuentro no fue planeado, simplemente sucedió y tuvimos sexo otra vez, como una ola que arrastra sin pedir permiso. La cocina, con el aroma del café mezclado con el de su piel, se convirtió en testigo de un nuevo pacto silencioso. Entre risas, suspiros y miradas cargadas de deseo, descubrimos que la primera vez no había sido suficiente. Cuando al fin nos detuvimos, exhaustos y sonrientes, Clara apoyó su frente sobre la mía. «Esto ya no tiene marcha atrás», susurró. Y en ese instante comprendí que no estábamos viviendo un error pasajero, sino una historia que nos arrastraría a lugares aún más oscuros y fascinantes de lo que podíamos imaginar. Los días se transformaron en semanas, y lo que comenzó como un instante de tensión se volvió una rutina secreta. Clara y yo encontramos en las sombras un refugio que nadie más conocía. Cada vez que había oportunidad, cuando mamá salía, cuando inventaba una salida o cuando Clara encontraba una excusa para pasar por casa, nos buscábamos sin dudar. Nuestros encuentros eran distintos cada vez, pero todos tenían algo en común: la urgencia, la intensidad de quienes saben que el tiempo es limitado y que cualquier ruido podría delatarlos. A veces bastaba con un beso robado en la sala, otras con una caricia disfrazada de casualidad. Y en ocasiones, cuando la suerte nos sonreía, nos entregábamos por completo como aquella primera noche. Con el paso del tiempo aprendimos a disimular. Ante mamá, Clara seguía siendo la amiga de siempre, sonriente y confiable. Yo, el hijo que fingía estar distraído, aunque por dentro ardía con cada recuerdo de lo que compartíamos en secreto. Nunca sospechó nada. Su confianza era absoluta, y esa misma confianza hacía que nuestro secreto se volviera aún más prohibido. Recuerdo una tarde en especial. Mientras mamá reía en la cocina preparando la cena, Clara y yo cruzamos una mirada en silencio, una chispa que nadie más pudo notar. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de un juego pasajero, sino de una historia marcada por la complicidad y el deseo, tan peligrosa como adictiva. Hoy, cada vez que cierro los ojos, revivo esas escenas: la sábana enredada en su cuerpo, el café olvidado en la mesa, los susurros que compartíamos como si el mundo entero pudiera escucharnos. Nadie lo sabe, nadie lo sabrá. Esta historia nos la envió el suscriptor Ernesto López, de Ciudad de México. Si te gustó y quieres más relatos intensos, suscríbete, activa la campanita y comenta tu parte favorita. Los nombres de quienes comenten aparecerán en el próximo video. Comparte este video con alguien que disfrute de historias sorprendentes. Aquí todas las voces encuentran su espacio.